Le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra catequesis. Pese a ya haber dedicado varios episodios a desarrollar los distintos aspectos del misterio pascual de nuestro Señor, nos queda todavía pendiente la consideración de una última dimensión de este, que es la esperanza cristiana en la segunda venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos, para oficiar un juicio universal y cerrar la historia humana. ¿No es esto un pensamiento aterrador que debiera generar angustia paralizante en los fieles? ¿Se le puede acusar de haberse prestado para entregar a los más desposeídos un consuelo escatológico en la felicidad futura que desincentivaba su lucha por mejorar nuestras condiciones ya en esta tierra? ¿O se trata más bien de una fe inspiradora que nos estimula a corresponder con fidelidad a los dones de Dios y a esforzarnos por santificar todas las cosas de esta tierra y construir un orden social más justo? Exploremos estos temas. San Pablo concluye su primera carta a los Corintios con la transcripción griega de una expresión de origen arameo, que habitualmente es traducida como «El Señor viene» o «Ven Señor Jesús». El hecho de que San Pablo inserte la palabra en el idioma original indica que para ese entonces debía tratarse de una expresión bien acuñada, cuyo significado debía ser comprendido por los lectores griegos. Por otra parte, las dos traducciones alternativas dan cuenta de la dificultad que hay en precisar el significado exacto de esta expresión. Algunos, por ejemplo, han sugerido que quizá quería decirse algo así como «estarás en la segunda venida» o «serás reunido cuando el Señor venga». De hecho, el texto de San Pablo coloca esta expresión inmediatamente después de la fórmula de maldición «anatema», lo cual sugiere que esta podía tener una connotación amenazadora. Era un recordatorio del inminente día del juicio del cual nadie podría escapar. Pero por otro lado, al final del Apocalipsis esta misma exhortación figura no tanto con la forma de una amenaza, sino más bien como expresión de esperanza confiada e incluso seguida de una bendición. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven, que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas afirma, sí, volveré pronto, amén. Ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos, amén. Puede verse entonces que ya para los primeros cristianos, la idea de la segunda venida de Jesucristo despertaba una suerte de doble sentimiento. Por un lado, infundía temor por la inminencia del juicio. Por el otro, suscitaba la esperanza de que nuestras tribulaciones se concluirían y se pondría por fin para siempre la justicia, la verdad y la paz. En cualquier caso, está muy claro que esta idea de retorno de Jesucristo dominaba profundamente el pensamiento de los discípulos, que en un primer momento parecen haberlo pensado como algo totalmente inminente. El término habitualmente empleado por el Nuevo Testamento para designar esta realidad es parusía, que significa advenimiento o llegada, aunque en general, al parecer, con la connotación de que se trata de alguien importante. Los evangelistas colocan este concepto en boca del propio Cristo, que habla muy explícitamente sobre este tema en el último de sus discursos públicos que recoge los evangelios sinópticos, el llamado discurso apocalíptico, cuyo contenido resumimos hace varios capítulos. Todo parece suponer que las primeras comunidades tenían un sentido muy vivo de esto, y quizá con frecuencia tenían la convicción de que ocurriría dentro del periodo de vida de la presente generación. Esto por una interpretación literalista de las palabras del propio Cristo reportadas en los evangelios, que en su discurso en el Monte de los Olivos sentenció claramente que esta generación no pasará hasta que hayan sucedido todas estas cosas. Algunos estudiosos más escépticos han querido incluso suponer que fue ante el incumplimiento de esta expectativa de un retorno más inmediato de Cristo que la Iglesia reaccionó trasladando su énfasis hacia la resurrección y la promesa de la vida eterna, o que incluso helenizó esta creencia convirtiéndola en una fe más abstracta de la inmortalidad. En realidad, esto no pasa a ser especulación. Y el hecho es que más allá de lo que hubieran supuesto inicialmente los discípulos sobre la cercanía o lejanía de la segunda venida, es muy claro que lo que más enfatizan siempre sobre el momento de ese retorno es la imposibilidad de preverlo con exactitud. Así, ya en el más antiguo de los escritos paulinos, la primera carta a los tesalonicenses, se recuerda a los inquietos destinatarios del texto que, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriban. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. En efecto, lo que más insiste en el Nuevo Testamento es que esta segunda venida será a la vez cierta, inesperada y patente. Cierta, porque debemos tener absoluta seguridad de que tarde o temprano tendrá lugar, de acuerdo con las promesas del propio Jesucristo.
Inesperada, porque no podemos anticipar el momento preciso, que tomará a multitudes por sorpresa, y por lo mismo se nos invita a vivir siempre alerta y estar preparados para el juicio. Patente, porque en su segunda venida el Mesías ya no pasará oculto, sino que se manifestará de un modo público y evidente. La pretensión de que la llegada de la era mesiánica se confundía con el fin de los tiempos estaba tan arraigada inicialmente en los apóstoles que, incluso en el momento de su ascensión, Jesucristo debe prevenirlos contra ella. Así, cuenta San Lucas al comienzo de los Hechos de los Apóstoles que, en el último encuentro de resucitado con los suyos, los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Él le respondió: «No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Por lo tanto, la Iglesia debe evitar tanto caer en un triunfalismo anticipado como una especie de espiritualismo pietista y suspirante. Ciertamente, el mesianismo trae consigo el predominio definitivo de la justicia, el amor y la paz universal, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad y pretender que el reino está perfectamente realizado ya ahora en esta vida y en esta tierra. La acción de la Iglesia en este mundo es sin duda fecunda, pero todavía existen muchas injusticias y sufrimientos que no están en nuestras manos aliviar de un modo inmediato. Hace falta entonces asumir que el destino de la Iglesia es padecer persecución y sufrir tribulaciones. Como explica muy bien el Concilio Vaticano II, la Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la resurrección de todas las cosas, y cuando junto con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Porque Cristo, estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia. Así que la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo, es impulsada con la misión del Espíritu Santo y por él continúa en la Iglesia. La plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia ya aquí en la tierra está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Pero mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones pertenecientes a este tiempo la imagen de este siglo que pasa, y ella misma vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto, al presente en espera de la manifestación de los hijos de Dios. En el extremo opuesto del triunfalismo anticipado, estaría el espiritualismo suspirante y pietista, que elude nuestra obligación de luchar por un mundo más justo y transformar las estructuras sociales para hacerlas más acorde con el plan de Dios en Jesucristo. Estamos llamados a proponer respuestas creativas a los problemas temporales que sean conformes con el espíritu del Evangelio y se traduzca en una mejora concreta para la situación de los más pobres. Sería un abuso grave incitarlos a que sencillamente se olviden de esos sufrimientos temporales y busquen consuelo únicamente en la esperanza del otro mundo. No podemos usar la esperanza de la vida futura como una excusa para dejar de luchar por construir un mundo más humano aquí y ahora, porque como hemos dicho, el reino ya está anticipado entre nosotros y damos testimonio del mismo mediante nuestra acción en esta vida. De hecho, cuando llegue ese momento tan esperado de la segunda venida, seremos precisamente juzgados en base a la actitud que tomamos durante el tiempo de espera. Por eso, en el Evangelio de Marcos, el discurso escatológico se cierra con una exhortación a la vigilancia. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje y deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, y si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. En cualquier caso, ese estar vigilantes hace que la esperanza cristiana tome la forma de lo que algunos teólogos llaman tensión escatológica. Y es que desde el momento de la ascensión, el advenimiento glorioso de Cristo es de suyo inminente, sin importar realmente la cantidad de años que pasen. Se puede cumplir en cualquier momento,
y por lo tanto no nos queda otra alternativa que sencillamente abandonarnos en las manos de Dios. La expectación del reino nos hace estar inmersos en una hora, pero todavía no. O de acuerdo con la frase comúnmente atribuida a San Juan Bosco, caminar con los pies en la tierra, pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo. Y es ese corazón fijo en el cielo el que expresa su deseo íntimo de que el reino alcance pronto su consumación celestial, exclamando: Maranatá, ven Señor Jesús. Es interesante notar que el propio Cristo promete en su discurso escatológico que, si el Señor no abreviara este tiempo, nadie se salvaría, pero lo abreviará a causa de los elegidos. De hecho, es precisamente esa abreviación de la prueba lo que nosotros pedimos en cada Eucaristía al repetir esa invocación al finalizar la plegaria eucarística. Si no se tiene una fe bien arraigada, esta expectación constante de la parucía puede producir cierta ansiedad, que con frecuencia se canaliza en la obsesión de elaborar hipótesis fantasiosas sobre la marcha de la historia e intentos vanos por encontrar signos proféticos que faciliten determinar con mayor exactitud posible el cumplimiento de las profecías. Antes bien, nos hemos de mantener firmes y confiados en la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores. Y de hecho, el mismo San Pablo se encontró con que ese fue el efecto que tuvo su primera carta sobre algunos miembros de la comunidad de Tesalónica. Por esto, poco después de su primera epístola decidió enviarles otra aclaratoria, en la que los exhortaba al orden y les pedía evitar agitaciones nerviosas con el pretexto inminente del fin de los tiempos. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sean por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerden que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene y entonces manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplendor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Especialmente, hay que evitar que la incapacidad de mantenernos en esa tensión escatológica que es inherente a la vida cristiana no lleve a aceptar con credulidad el testimonio de cualquier persona estrafalaria que se presenta como Jesucristo retornado y promueve todo tipo de doctrinas esotéricas. A pesar de que Cristo venciera con su Pascua las mismas raíces del mal, Dios permite que la acción diabólica siga presente en esta tierra, de modo que la Iglesia no deje de sufrir los asaltos del mal. Por eso San Pablo les hablaba a los de Tesalónica de un misterio de la iniquidad que ya está actuando en la historia, si bien parece ser que de momento se encuentra como retenido. En la segunda carta de San Pedro también se hace alusión a esta clase de tentación, si bien ahora bajo la forma del testimonio sarcástico de quienes invocan la tardanza de la parucía como motivo para perder la esperanza y apostatar de la fe. Sepan en primer lugar, dice San Pedro, que los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida, ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperen esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche.
tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata de este tema. Una idea muy común en los escritos neotestamentarios es la vinculación entre el regreso glorioso del Mesías y su previo reconocimiento por parte de Israel. Lo profetiza en cierto modo el propio Jesucristo, cuando cierra su invectiva final contra los fariseos y escriba diciendo: «Les aseguro que ya no me verán hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor». San Pablo se extiende también sobre esta idea en la carta a los Romanos. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo y su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será retorno a la vida. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Y entonces todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura. De Sión vendrá el libertador. Él apartará la impiedad de Jacob, y esta será mi alianza con ellos cuando los purifique de sus pecados. Otra idea que se ve frecuentemente asociada con la parucía en los escritos neotestamentarios es la de una gran tribulación final. Recordemos que ya San Pablo comenta en su primera carta a los tesalonicenses que, aunque siga activo, el misterio de la iniquidad está actualmente como retenido o mantenido bajo control. La misma idea se expresa de modo simbólico en un pasaje del Apocalipsis que ha dado muchísimo de qué hablar a lo largo de los siglos. Vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo Satanás, y lo encadernó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Se nos advierte entonces que, antes de la segunda venida o parucía, habrá un último asalto del diablo con grandes calamidades y otras señales. La más notoria de ellas, en todo caso, será la deserción de muchos creyentes. En su discurso escatológico, Jesús anuncia que aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. San Pablo también alerta a Timoteo que el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. En la carta de San Juan se emplea el título de Anticristo para describir a quienes encarnan esta prueba propia de los tiempos finales. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el Anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última hora. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. En la segunda carta de Juan se hace de hecho una identificación más clara de lo que quiere describirse con este término. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Pero ya bastante antes de que se escribiera este texto, San Pablo anunciaba a la comunidad de Tesalónica que entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso, Dios los envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer la verdad y se complacieron en el mal. En un pasaje de fascinante dramatismo que evoca las misiones del profeta Daniel, el Apocalipsis nos presenta a este anticristo simbolizado por una bestia monstruosa que nos insta a la apostasía idolátrica. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia, y todos adoraron al dragón, porque él le había cedido el poder.
y también adoraron a la bestia diciendo: ¿quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Enseguida, vi surgir de la tierra a otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor a aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoraran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Más adelante, el Apocalipsis se refiere también a la idea de que la gran bestia será liberada tras sus 1000 años de prisión para someter a la iglesia a su gran prueba final. Cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos por la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar, y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Naturalmente, estas oscuras imágenes han dado lugar a interminables especulaciones a lo largo de la historia de la Iglesia. Privilegiando los conceptos que parecen ser más claros en estas profecías por sobre concordismo a partir de ciertos detalles menores, el Catecismo nos explica que el Mysterium Iniquitatis del que habla San Pablo toma las formas de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. En ese sentido, hay que tener especial cuidado con las manipulaciones políticas e ideológicas de estos pasajes, que identifican fácilmente al anticristo con una persona histórica o movimiento preciso, y de este modo sacralizan la oposición a esta. De hecho, el Catecismo nos recuerda que esta impostura del anticristo parece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. Los milenarismos son teorías que, inspiradas en lectura más o menos literalista de la alusión de San Juan, un milenio en que la bestia está atada antes de su liberación final, sostienen que Cristo Señor, antes del juicio final, previa o no la resurrección de muchos justos, ha de venir visiblemente para reinar en la tierra. Con frecuencia, las tendencias milenaristas presentan como reinado terreno de Jesucristo una visión algo idealizada de un determinado tipo de organización social cristiana que se dio por cierto lapso estable de tiempo, como por ejemplo los siglos de la Edad Media, y de este modo designan como anticristo a lo que sea que supuestamente sea culpable de poner término a ese estado previo. A propósito de el Catecismo hace especial alusión al mesianismo secularizado propio de ciertas ideologías políticas y alude particularmente a la condena que hizo Pío XI del comunismo en la encíclica Divini Redemptoris, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie falseada de redención de los más humildes. En esta misma dirección va también el Concilio Vaticano II, cuando la Constitución Pastoral Gaudium et Spes denuncia que, con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando de otras causas, lleva al afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina.
Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. En ese sentido, el catecismo explica de modo esquemático las profecías del Apocalipsis, como sosteniendo que para poder entrar en el reino definitivo, la Iglesia debe pasar por su propia Pascua para seguir a Jesús en su muerte y resurrección. Por lo tanto, el reino no adviene mediante un triunfo histórico de la Iglesia que, mediante su acción evangelizadora, logra crecer hasta por fin convertir definitivamente a todas las naciones y extirpar cualquier disidencia religiosa. Lo que se requiere es antes bien la victoria de Dios sobre el desencadenamiento final del mal. He aquí la clave fundamental que debemos leer en todas estas profecías. Dios es amo y señor de la historia, y nada ocurre al margen de sus designios. Él es quien ha vencido a la bestia con su Pascua, Él quien la mantiene retenida por un milenio, Él es quien permite luego que ésta reanude su actividad y hostilice a los fieles, y es Él quien finalmente decretará el término de la prueba y pondrá fin a la historia. En su segunda venida, el Señor vendrá entonces como supremo juez misericordioso para juzgar a vivos y muertos. Su victoria última no requiere en realidad una batalla ulterior, sino únicamente de un decreto lleno de autoridad que determina el destino último que corresponde a cada cual y renueva por su sola palabra todas las cosas. En el Apocalipsis se describe ese momento como un solemne acto seguido de describir la derrota total y definitiva de Satanás. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia el cielo y la tierra desaparecerán sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro de la vida, y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces, la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte, y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. El anuncio de un gran juicio final es algo que estaba asentado en la tradición profética. De hecho, los evangelistas colocan esta idea en el corazón de la predicación de Juan Bautista. Pero mucho antes que él, el profeta Joel ya nos habla de el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque sobre el monte Sión y en Jerusalén se encontrará refugio, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que llama el Señor. También Malaquías profetizó sobre este evento final. Ustedes volverán a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirva a Dios y el que no lo sirve, porque llega el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Jesucristo se refiere muy claramente a este juicio final que impartirá el Mesías en su segunda venida. E incluso nos dice de modo muy explícito cómo será este al final del discurso apocalíptico que nos reporta Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá aquella a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como se ve en este texto,
La materia más inmediata de este juicio es nuestra conducta frente al prójimo, y muy particularmente la solicitud con que cuidamos de los más pobres. Pero no hay que tener de acá la idea errada de que el juicio se centra únicamente en una medición draconiana de nuestros méritos individuales. El énfasis del pasaje está de hecho más bien en la capacidad que tenemos de ver al propio Cristo presente en los más pobres, que es la convicción de la que brota espontáneamente el gesto de servirlos. En ese sentido, la conducta frente al prójimo es presentada como un termómetro de la actitud más profunda que hemos tomado frente al propio Dios. Por eso, en otros textos, Jesús presenta como principal motivo de condenación el habernos resistido a creer en Él. Les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se lo perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. Les aseguro que en el día del juicio, los hombres rendirán cuenta de toda palabra vana que hayan pronunciado. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convertirán por la predicación de Jonás. Y acá hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y acá hay alguien que es más que Salomón. En realidad, el objeto principal del juicio es la actitud que cada cual tomó frente a la invitación que Dios nos dirigía con su gracia. Como explica el propio Jesús a Nicodemo, Dios no envió a su Hijo para jugar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus palabras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. La idea de la luz que revela todas las verdades ayuda a entender mejor la relación entre esta actitud ante la gracia y la conducta que hemos manifestado frente al prójimo. La gracia nos coloca de frente a nuestros propios pecados, y es con frecuencia la resistencia a descubrir ese lado oscuro de nuestra historia lo que nos hace resistirla y apartarnos de Dios. A propósito de este temor de que trascienda nuestras fragilidades, la tradición de la Iglesia suele distinguir entre el juicio particular, al que seremos todos nosotros inmediatamente sometidos después de la muerte, y este otro juicio universal que tendrá lugar al final de los tiempos. Es importante tener presente que acá no se trata de que haya una especie de segunda instancia en la que se repite el juicio y eventualmente puede revertirse el contenido de la anterior sentencia divina. La diferencia tiene que ver más bien precisamente con la diferencia entre lo particular y lo universal. Mientras el juicio que sigue inmediatamente a la muerte dice relación con una rendición de cuentas privadas que habrá de hacer cada uno ante el Señor, el juicio final se asocia con una proclamación pública del juicio de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. El mismo Jesucristo es muy claro en declarar que en este último día saldrá a la luz la conducta de cada uno y los secretos de los corazones. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por esto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que no hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. Esta idea es de gran importancia, porque sabemos que con frecuencia los hombres hemos juzgado de manera injusta, alabando a quienes merecían reproche y despreciando y olvidando o incluso difamando e insultando a quienes en realidad merecían ser elogiados. Saber que el último día la verdad saldrá a la luz nos permite reconciliarnos con el hecho de que no estamos en posición de juzgar a nuestros hermanos, pues son muchas las cosas que en realidad ignoramos. Es Dios y no nosotros quien garantiza que finalmente se haga justicia con la vida de cada cual. Así, San Pablo invoca la memoria del juicio final para invitar a los corintios a que no emitan de modo apresurado juicios condenatorios. Por eso, no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y en esto San Pablo está en realidad haciendo eco de la enseñanza del propio Jesús, que dijo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se les juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verá claro para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Naturalmente, las descripciones que hemos ido leyendo parecen muy severas y pueden inspirar terror. Sería ingenuo pretender que esta imagen es totalmente ajena al sentido de los textos bíblicos. Esto sin duda enfatiza mucho la idea del juicio como un día de la ira, el momento en que la justicia se cumple sin concesiones y todos los crímenes son vengados. En cierto modo, es natural y sano que esto inspire cierto miedo. La conciencia de que existirá un juicio final es ciertamente un estímulo que debe despertar en nosotros el santo temor de Dios y empujarnos a la conversión. Pero sería muy reduccionista quedarnos únicamente con este aspecto de la doctrina. No debemos olvidar que en último término el juez del que venimos hablando es el propio Jesucristo. Aquel que es amo y señor de la vida, el que padeció la muerte y triunfó sobre ella, es quien tiene derecho pleno para juzgar todas las obras y los corazones. Es el mismo Cristo quien declara haber recibido del Padre este derecho. Así como el Padre resucita a los muertos y le da la vida, del mismo modo, el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna, y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca, y ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ella. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Pero el Hijo adquirió este derecho por la cruz, y esto nos recuerda que lo ha adquirido no para condenarnos, sino para salvarnos. El suyo es el juicio de la misericordia, pues viene al mundo para perdonarnos y darnos la vida. Este tiempo intermedio que abre después de su pasión no es únicamente un tiempo para que padezcamos la tribulación, sino una oportunidad para convertirnos y dejarnos salvar por Él. Por eso, ese rechazo de esa guerra salvífica es lo que finalmente determina que nos condenemos. Y así, estando la salvación a disposición de todos quienes desean alcanzarla, somos nosotros mismos quienes nos juzgamos al decidir libremente rechazar esa invitación del Espíritu de amor. Atendiendo a esta dimensión de misericordia, no nos dejemos atrapar por el temor ante la idea del juicio. Y es que el juicio es también y sobre todo motivo de esperanza. No solo será un día de ira, sino también y sobre todo un día de consuelo. Deseamos ardientemente que Jesús venga pronto para llevar a cabo su gran juicio, pues solo luego de este será el sufrimiento para siempre. Tras el fin de los tiempos tendrá lugar la regeneración completa del universo, en la que todas las discordias quedarán superadas. El amor de Cristo que nos reconcilia con Dios, reconcilia también toda la tierra, y luego de purificarnos por el fuego nos ofrece la posibilidad de una vida feliz e interminable. Esa vida que varios siglos antes de que se concretara la venida del Mesías, Isaías nos invitaba a añorar, anunciando que entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará junto al cabrito, el ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora me meterá la mano el niño apenas destetado. No se harán daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Agradezco mucho al público que me ha acompañado fielmente durante esta temporada. Agradezco también a Gerardo Elgueta y Carlos González del equipo de informática del Colegio Tabancura, que me han facilitado amablemente el estudio y me han asesorado para poder mejorar la calidad del sonido. Me alegra también anticiparles que sigue en marcha el proyecto de publicar un libro con material de la primera temporada del podcast, tema sobre el que espero tener noticias durante los próximos meses. Por ahora, los invito a que me acompañen por un par de capítulos más antes de dar por cerrada la temporada, para que tengamos una última reflexión antropológica sobre el misterio de nuestra redención, considerada desde la perspectiva más existencial de su relación con nuestra libertad y nuestra capacidad de amar. No dejen de compartir el contenido y escuchar los capítulos restantes. ¡Nos vemos online!